Para esta ocasión voy a desarrollar el ejercicio 3.58, que es pateando un balón de campo. Listo, entonces dice, en fútbol americano, después de anotar un touchdown, el equipo tiene la oportunidad de ganar un punto más pateando el balón por encima de una barra sostenida entre dos postes. La barra está colocada en posición horizontal a 10 pies, como se observa acá, por encima del suelo, y el balón se patea desde el nivel del suelo a una distancia horizontal de 36 pies con respecto a la barra. Listo. Entonces, las reglas del fútbol se indican en unidades inglesas, pero para este problema realice la conversión a unidades del sí. Listo. Entonces, primer punto, que es el A. Hay un ángulo mínimo por encima del suelo, de tal forma que si el balón se lanza por debajo de este ángulo, jamás podrá saltar por encima de la barra, sin importar la rapidez que se le imprima la patada. Entonces dice que cuál es este ángulo. Listo, entonces, primero que todo, empezamos con las componentes del eje Y y del eje X. Ya que están en pies, toca pasarlos a metros. Listo, entonces, en Y es igual a 10 pies por 0.3048 metros, que equivale un pie a un metro. Listo, entonces, eso nos da 3.04 metros. Y en Y es igual a 36 pies por 0.3048 metros sobre un pie es igual a 10.97 metros. Listo. Entonces nos dice que hallamos el ángulo. Listo. Entonces, para tenemos que utilizar esta ecuación, que es Y final es igual a Y inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo, entonces, ya teniendo esto, tenemos que hallar el tiempo porque no sabemos cuál es. Listo. Entonces, para hallar el tiempo necesitamos esta ecuación, que es la distancia en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Listo, entonces, acá tenemos que despejar el tiempo, que esto es igual a tiempo igual a la distancia en X sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Listo, entonces ya teniendo esto, la reemplazamos en la ecuación que nos queda. Y final es igual a Y inicial, que es igual a 0, listo, más velocidad inicial en Y, que es por el tiempo, que ya sabemos que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Listo, entonces ya tenemos esto, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que ya sabemos que el tiempo es esta ecuación de acá, la reemplazamos acá. Listo, entonces teniendo esto ya resolvemos la ecuación. Listo, entonces Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo por la distancia sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Listo, entonces ya teniendo dos velocidades acá que se multiplican, se pueden cancelar. Listo, menos un medio de la gravedad por la distancia al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo al cuadrado, porque este tiempo está al cuadrado, y hacemos la distributiva aquí. Listo, entonces tenemos Y es igual a, se sabe que seno sobre coseno es igual a la tangente del ángulo por la distancia en X menos un medio de la gravedad por X al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo. Listo, entonces acá lo único que nos falta es saber a qué equivale la velocidad inicial al cuadrado. Listo, entonces para esto tenemos que desarrollarlo con esta ecuación que dice: la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Entonces se sabe que la velocidad en Y, que se imprime en la final, es igual a 0. Listo, es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo, como ya sabemos que está acá, menos la gravedad por el tiempo. Listo, entonces pasamos a este lado de acá, que dice que entonces 0 es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo, que ya sabemos que es esta ecuación de acá. Listo, entonces esto es igual a 0 igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo menos la gravedad por X sobre coseno del ángulo. Entonces, ¿por qué tenemos velocidad al cuadrado? Porque esta la pasamos a multiplicar ya que está dividiendo. Listo, entonces vamos a despejar este menos la gravedad por la distancia sobre el coseno del ángulo, ya que está negativa la pasamos a sumar. Listo, entonces gravedad de X sobre
el coseno del ángulo igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo. Entonces, lo que tenemos que despejar de acá es la velocidad inicial. Listo, entonces, ¿para qué despejamos la velocidad inicial? Pues para reemplazarla acá en esta ecuación, como lo tenemos acá. Listo, entonces, la velocidad inicial al cuadrado es igual a la gravedad de la gravedad por la distancia sobre el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Listo, entonces ya tenemos la velocidad inicial al cuadrado. Listo, entonces ya la reemplazamos en la ecuación. Y es igual a tangente del ángulo por la distancia menos un medio de la gravedad sobre x. Entonces la velocidad inicial acá, entonces ya sabemos que es esta ecuación. Listo, entonces la reemplazamos acá por el coseno al cuadrado del ángulo. Listo, ya tenemos esto acá. Entonces esto es igual a y igual a tangente del ángulo por la distancia menos un medio sobre x al cuadrado sobre 1 por x, la distancia, coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Entonces, ¿por qué? Porque acá tenemos el coseno del ángulo al cuadrado, entonces lo cancelamos con este y nos queda este así: gravedad de x por el coseno del ángulo sobre el seno. Entonces hacemos producto de medios por producto de extremos. Listo, entonces tenemos y es igual a tangente del ángulo por la distancia menos un medio de la distancia por el seno de teta por la distancia por el coseno de teta, que es el ángulo. Listo, entonces este por este nos da la distancia del seno de teta, listo, sobre x coseno de teta nos da esto acá. Listo, entonces esto nos da así: y es igual a tangente del ángulo por la distancia menos un medio de la distancia por la tangente del ángulo, porque sabemos que seno sobre coseno es igual a tangente. Listo, entonces y es igual a, listo, entonces 1 por menos un medio nos da un medio. Entonces el 1, bueno, ya sabemos que es x sobre 2 sobre la tangente del ángulo. Listo, entonces como acá tenemos que hallar es el ángulo, pasamos a multiplicar este 2 por y igual a x sobre tangente del ángulo. Nos queda y por 2 sobre x, que es igual a la tangente del ángulo, que ya sabemos que entonces esta es la distancia de y por 2 sobre la distancia de x. Entonces tenemos que sacar el ángulo. Entonces sabemos que para sacar el ángulo de una componente, entonces es tangente a la menos 1 sobre la componente del eje y sobre la componente del eje x. Listo, entonces la tangente de menos 1 es 2 por y, que ya sabemos que es 3.04 metros, sobre la componente del eje x, que sabemos que es 10.97 metros, que esto es igual a un ángulo de 29.06. Entonces, para el punto B dice: si el balón se patea a 45 grados por encima de la horizontal, ¿cuál debe ser su rapidez inicial? Para apenas alcanzar a librar la barra, exprese su respuesta en metros sobre segundos y en kilómetros por hora. Listo, entonces tenemos que en el punto B tenemos que hallar la velocidad inicial con que fue pateado el balón. Listo, entonces para esto utilizamos la misma ecuación que utilizamos para hallar el ángulo con que fue pateado. Listo, entonces tenemos esta misma ecuación de acá, que es la misma que está acá. Entonces y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo por la distancia en x sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo menos un medio de la gravedad por la distancia al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno